El deslumbrante panorama desde el 24º piso de un exclusivo edificio de reciente construcción cautivaba la vista. Anya no podía apartar la mirada de esa belleza mágica desde hacía varios minutos. La ventana panorámica se extendía de suelo a techo, ocupando toda la pared de un amplio loft. La ciudad, dividida en barrios residenciales, se desplegaba ante ella como en la palma de la mano. A la derecha, se veía un fragmento de paisaje futurista, rascacielos brillando al sol con fachadas acristaladas. A la izquierda, edificios más antiguos, de 4 y 5 pisos, se ocultaban entre frondosas copas de árboles, mirando con desdén a los jóvenes gigantes de concreto desde abajo. Abajo, los coches diminutos transitaban por estrechas cintas de carretera. Parecía que el bullicio se había quedado muy lejos, fuera de estos muros. Anya suspiró, y con un esfuerzo de voluntad, se obligó a regresar a la realidad. Se giró y observó el trabajo que le esperaba para el día. Le alegró ver que el dueño del apartamento, un ferviente defensor del minimalismo en la decoración y no muy aficionado a la cocina, mantenía la estufa y la campana casi en perfecto estado. Sin embargo, la variedad de bebidas alcohólicas que poseía podría envidiarla a muchos bares y restaurantes. Sobre la encimera y en la barra había alrededor de un centenar de botellas de diferentes bebidas, junto con una variada colección de copas y vasos. Lo más probable es que viviera un joven que organizara frecuentemente fiestas ruidosas y banquetes en el apartamento. Sin embargo, eso no concernía a Anya. Su tarea era poner todo en orden. Trabajaba en una empresa de limpieza apenas desde hacía 2 semanas y aún no había aprendido a abstraerse de la opulencia de los apartamentos y casas de lujo. La consiguió un familiar de Galina Grigorievna, la propietaria del apartamento en el que ella alquilaba una habitación desde hacía 2 años. Esta mujer mayor, al ver por primera vez a la simpática joven de 19 años que había llegado de un pequeño pueblo a la gran ciudad, inicialmente la miró con desconfianza y una buena dosis de escepticismo. Había visto demasiadas provincianas inquietas que, al desembarcar sus maletas, se vestían con colores llamativos y se lanzaban a la caza en algún club cercano, con la esperanza de encontrar una pareja adecuada. La nueva inquilina sorprendió gratamente. Resultó ser sorprendentemente ordenada y discreta. Pasaba el tiempo con sus libros, casi no salía y respondía con vivacidad a todas las solicitudes de la casera. Aunque Galina Grigorievna solía ser mandona y crítica, tras esa fachada de severidad se vislumbraba una alma delicada y vulnerable. La joven le recordaba de alguna manera a su madre. Anya guardaba los recuerdos más cálidos de la época en que vivían solas con su madre en una pequeña y pulcra casa de campo. Sus abuelos ya habían fallecido, y ella apenas recordaba a su padre. Su madre le había contado que él se había ido con otra mujer cuando ella era aún un bebé. Aunque pagaba la pensión alimentaria regularmente, durante muchos años nunca había llamado ni visitado. A pesar de todo, la niña nunca oyó una palabra negativa sobre él de su madre, y el álbum familiar contenía muchas fotos de un hombre serio que le era completamente desconocido. Cuando Anya estaba en 9º grado, su madre se enfermó inesperadamente. Al principio, la niña tomó la enfermedad como un simple malestar. Además, su madre se mostraba valiente y trataba de mantener la apariencia de bienestar, sin querer distraer a su hija de sus estudios. Anya, excelente estudiante y activista, tenía grandes planes para el futuro. La escuela le ocupaba gran parte del tiempo, y la vida de adolescente giraba en torno a faldas, horquillas, discotecas y primeros amores. Solo empezó a sospechar algo raro cuando en la casa apareció una montaña de medicamentos, y su madre casi no salía ya del trabajo para ir al hospital. Sobre la mesita junto a su cama, en lugar del libro habitual, había pilas de cajas de pastillas, botellas de mezclas y hasta ampollas y jeringas desechables. Su madre pasaba cada vez más tiempo acostada para descansar, y la miraba de manera especial, como si fuera la última vez. Esa mirada inquietó profundamente a Anya. «Mamá, ¿qué te pasa?», preguntó un día, incapaz de soportar más la preocupación.
Todo estará bien, hija. No te preocupes. Solo voy a descansar un poco y me sentiré mejor, respondió ella como siempre, mirando a su hija con tristeza. Siempre dices lo mismo, pero ahora casi no te levantas de la cama. La mujer desvió la mirada y suspiró suavemente, como si finalmente hubiera decidido confesar. Tengo una enfermedad grave. Encontraron un tumor, dijo ella, y al ver las lágrimas en los ojos de su hija, se apresuró a añadir. Pero los médicos dicen que es curable. Mira cuántos medicamentos me recetaron. Estoy en tratamiento, no te preocupes, todo está bien. Se quedó inmóvil, indecisa, como si estuviera sopesando los pros y los contras, y extendiendo la mano hacia la mesita, sacó un papel. Aquí, toma, es el teléfono de tu padre. Si me pasa algo, llámalo, que venga a buscarte. Es tu padre. Estas palabras le cortaron la respiración a Anya y le oprimieron el pecho. ¿Qué va a pasar?, preguntó ella con voz quebrada. Sus labios temblaban y las lágrimas estaban a punto de brotar. Todo saldrá bien, la tranquilizó su madre con una sonrisa y tomándola tiernamente de la mano. Es solo por si acaso, para que tengas... Después de esta conversación, la vida de la niña dio un vuelco total. Apenas se separó de su madre enferma. Solo asistía a algunas clases en la escuela, y eso solo porque su madre insistía. Pero la enfermedad grave avanzaba cada vez más, agotando las últimas fuerzas vitales de la mujer. Pronto ella se deterioró aún más y fue llevada al hospital. Desde allí, no regresó con vida. Anya no podía creer que su madre ya no estaba. Ni siquiera la visión del cuerpo sin vida logró convencerla completamente de la muerte de su ser querido. La mujer, increíblemente hermosa, con una expresión serena en su rostro, yacía en el ataúd en medio de la habitación, mientras las vecinas mayores se afanaban en prepararla para el último adiós. No, esto no puede estar pasando, pensaba la niña. Debe ser un error. Tal vez sea solo un sueño, como en la televisión. La tía Liuda, la vecina, ayudó con los funerales. Ella asumió todas las responsabilidades, viendo que Anya estaba completamente desconcertada. La anciana sentía pena por la pobre huérfana, y abrazándola, sollozaba sin cesar. «Pobrecita, ¿cómo pudo pasar esto? Mi pequeña huérfana». El funeral para Anya fue como un sueño nebuloso. Apenas entendía lo que sucedía. Solo seguía en silencio a la vecina, arrastrando los pies. Las lágrimas caían en torrentes calientes por su rostro y luego se secaban, pero la niña, indiferente, ya ni las notaba. Después de la muerte de su madre, tal como había prometido, marcó el número de su padre. En su interior, albergaba la ilusión de que había otra persona en el mundo que acudiría inmediatamente a su llamado y la protegería de todas las penas y problemas. «Hola», respondió una voz femenina áspera. «¿Quién es?» «Hola, necesito hablar con Vasily Anatolievich», dijo la niña con voz firme. La mujer al otro lado de la línea, inmediatamente interesada con sarcasmo, preguntó. «¿Para qué lo necesitas? ¿Quién habla?» «Probablemente la esposa de mi padre es muy celosa», pensó Anya, mientras decía en voz alta. «Soy su hija, Anya». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Se escuchó un susurro y un murmullo apagado. Finalmente, una voz masculina cautelosa dijo: «Anya, hola, ¿qué pasa?» La garganta de la niña se apretó inesperadamente por las lágrimas, pero reunió todas sus fuerzas y pronunció en voz alta esa terrible frase para ella. «Mi madre ha muerto». El padre inmediatamente exclamó en la línea: «Dios mío, ¿qué pasó? ¿Cómo ocurrió?» «Estaba muy enferma», informó brevemente la hija. No quería entrar en detalles ahora. Sentía que la esposa de su padre, pegada al auricular y conteniendo el aliento, escuchaba con curiosidad su conversación. «¿Necesitas que te envíe dinero?», preguntó el padre. Anya esperaba oír algo completamente diferente, pero decidió cumplir con: «Mamá dijo que tú podrías venir a recogerme para que no me enviaran a un orfanato». La línea quedó en silencio al instante. Solo se escuchaba un susurro.
Anya pudo distinguir algunas frases de la mujer al otro lado de la línea, que estaba claramente molesta. «¡Estás loco! ¡Dile que no puede ser!». La voz del teléfono volvió a activarse. «Anya, ¿dónde quieres que te lleve? Tengo 3 hijos propios», dijo el padre con voz quebrada. «Voy a arreglar algunos asuntos en el trabajo y luego iré a visitarte. El domicilio sigue siendo el mismo». Estas palabras hirieron profundamente el corazón de Anya. Parecía que para él ella no era su hija. Entonces, ¿qué era ella para él? El padre siguió hablando, preguntando por cómo iba a la escuela, pero la niña casi no escuchaba. La última chispa de esperanza se apagó en su alma. A partir de ahora, se sentía completamente sola en el mundo. Anya fue enviada a un orfanato en el centro del distrito. Habiendo escuchado horrores sobre el lugar y sus residentes de sus amigas, la niña temía lo peor. Sin embargo, sus temores no se confirmaron. El orfanato resultó ser algo parecido a un campamento de verano con escuela. Los cuidadores y maestros se esforzaban, y los niños eran más o menos amigables. Lo único que la entristecía era la idea de que nadie vendría a recogerla. Con el tiempo, Anya se acostumbró a la vida monótona y ordenada del orfanato. Cuando le entregaron sus documentos y la enviaron a la vida adulta e independiente, se sintió algo desorientada. Aunque había pensado en el futuro y planeado ciertas cosas, todo eso había sido solo en teoría. Ahora que la libertad total le cayó como una carga pesada sobre los hombros, se sintió paralizada por la incertidumbre y el desconcierto. Finalmente, podría regresar a su pueblo. Al acercarse a la casa que le era tan familiar y una vez tan querida, Anya se detuvo como petrificada, sin creer en lo que veía. Las ventanas y la puerta del porche estaban abiertas de par en par, y el viento movía la cortina de entrada, exactamente como en su niñez. En el jardín se veía la silueta de una mujer inclinada hacia el suelo. Un dolor agudo le oprimió el pecho, incapaz de respirar. «¡Mamá! ¡Mami!». Una idea ilógica pasó por su mente. Todavía sin respirar y temiendo espantar la visión, empujó la puerta con cautela y corrió hacia la mujer, que se levantó y giró su rostro hacia ella. Un suspiro de decepción escapó del pecho de Anya. «Tía Liuda, ¿eres tú?». La mujer se sorprendió y se acercó a la huérfana que había regresado. «Dios mío, Anya, ¿cómo has crecido? Te has convertido en una belleza». «¡Espectacular!», tía Liuda dijo mientras se apresuraba a recibirla. Anya, sin decir nada, miró con ojos apagados el jardín bien cuidado. Tía Liuda, como si quisiera justificarse, comenzó a hablar rápidamente. «Nosotros, como vecinos, estamos cuidando tu casa, Anya. Mira, todo está en orden y el terreno está bien. ¿No te importa?». La joven entró en la casa y la observó. Tía Liuda también había hecho algunos arreglos allí. Anya esperaba volver a sentir esa cálida y soleada emoción que la envolvía cada vez que regresaba a casa. Pero las sensaciones eran completamente diferentes. Le parecía que había entrado en una tumba. La casa se había impregnado de una energía ajena y ahora le resultaba fría e indiferente. Y lo más importante, ya no había allí el único ser querido que conocía. Anya se sentó en su cama, que también chirrió con desagrado, como si intentara rechazarla como una visitante completamente extraña e indeseada. Pensamientos oscuros la invadieron con todo su peso, despojándola de sus sueños idealistas juveniles y devolviéndola a la realidad. ¿Y ahora qué iba a hacer? Antes parecía que todo se arreglaría por sí mismo. Solo ahora llegó la plena conciencia. En realidad, en el pueblo no había trabajo, ni perspectivas, ni familiares. La vecina asomó por la puerta y con una sonrisa servil, invitó. «Anya, ven con nosotros. Vamos a almorzar». Tía Liuda recibió a la huérfana como a una invitada de honor, correteando a su alrededor y ofreciéndole las mejores porciones. Anya entendió lo que se esperaba de ella, y cuando la mujer comenzó a hablar con cautela sobre la venta de la casa, la joven no dudó ni un momento. «Sí, por supuesto, estoy de acuerdo en venderla. Quiero irme de aquí».
Eso está bien. ¿Qué vas a hacer en el pueblo? Hay que ir a la ciudad. Yo recuerdo que te fue muy bien en la escuela. Asentía la vecina con aprobación. Tía Liuda, sorprendentemente rápida, ayudó a preparar todos los documentos necesarios para la venta, deseando adquirir el terreno vecino cuanto antes. Anya firmó sin dudar, ni siquiera le molestó el bajo precio de la transacción. Su deseo de escapar era tan grande que no se detuvo a considerar nada. Reuniendo su modesta ropa en una pequeña maleta y llevándose algunas cosas de su madre como recuerdo, partió decidida hacia la gran ciudad en busca de su felicidad. Previendo posibles robos en el tren, depositó su dinero en una cuenta bancaria. Al llegar con éxito, alquiló una habitación con la misma Galina Grigorievna, presentó su solicitud para la Facultad de Economía y no dudaba de que sería admitida. Pero las cosas no salieron como esperaba. Apenas le faltaron unos puntos para obtener una plaza financiada. Tuvo que recurrir al plan B, aceptar el contrato. La joven ya se dirigía al banco para pagar por sus estudios. Al entrar en el metro, recibió una llamada en su móvil. Una voz masculina se presentó como empleado del banco y le informó que alguien había intentado retirar dinero de su cuenta. Para prevenir el robo, debía proporcionar los últimos 3 dígitos del reverso de la tarjeta bancaria. En medio del bullicio, Anya no tuvo tiempo de pensar. El miedo a perder sus únicos ahorros la abrumó. Temiendo no poder transferir el dinero a la cuenta del instituto y quedar sin contrato, dictó el código necesario de inmediato. En el banco le informaron inesperadamente que ya no había dinero en su cuenta y que la llamada era una estafa conocida. Ella misma había proporcionado a los delincuentes acceso para retirar los fondos. Anya intentó llamar al número desde el cual le habían llamado, pero siempre se encontraba con la fría voz de una máquina que decía que el abonado no podía recibir la llamada. Desesperada, fue a la comisaría, donde se rieron de ella, pero aceptaron la denuncia, aunque las esperanzas de encontrar a los delincuentes eran prácticamente nulas. Con la cabeza baja, Anya caminaba lentamente por la calle, deseando llorar allí mismo. Todas sus esperanzas y sueños se habían desmoronado. No podría empezar a estudiar este año, no tenía a dónde regresar. ¿Qué podía hacer en esta situación? Solo quedaba encontrar un trabajo y esperar pasar el concurso el año siguiente. Desesperada y perdida, no se detuvo mucho en revisar ofertas de trabajo. Respondió al primer anuncio que encontró y consiguió trabajo como limpiadora en una oficina de una gran empresa comercial. El trabajo no le gustaba mucho y el sueldo era mísero. Pero la joven se consolaba con la idea de que eso sería solo por un tiempo. Con el tiempo, encontraría algo mejor. Los días pasaban en una monotonía constante. Los empleados de la oficina no notaban a la nueva limpiadora o simplemente no la consideraban como una persona. Cada uno estaba ocupado con su trabajo y sus preocupaciones personales. Ella era para ellos como una máquina de limpieza inanimada. ¿Para qué hablar con una aspiradora o una fregona? Solo el jefe del departamento de ventas, Vyacheslav, mostró un interés inesperado en la nueva empleada. La belleza natural de la joven provinciana y su cuerpo tensado como una cuerda atraían irresistiblemente al experimentado seductor. Su inocencia y pureza despertaban de una manera especial la sangre joven del hombre. En ocasiones, Vyacheslav llenaba a la joven de halagos sofisticados y trataba de mostrar su simpatía de varias maneras. A Anya le halagaba la atención de un hombre distinguido en un traje caro, bien cuidado y perfumado. Esto no se parecía a los silbidos y los murmullos admirativos de sus compañeros de la misma edad. Era un nivel completamente diferente, con modales refinados. Nadie antes le había besado la mano o le había abierto la puerta para que pasara primero. Para la inexperta joven, todo esto parecía un cuento de hadas, en el que ella era la Cenicienta y su admirador el noble príncipe. Vyacheslav, por su parte, jugaba un juego diferente, el de gato y ratón. Con calma y habilidad, colocaba trampas para su víctima. Tocaba accidentalmente su mano al encontrarse. Enviaba ramos de flores de vez en cuando, y a veces la llevaba a casa en su coche. «¡Qué suerte tengo!», pensaba la joven con el corazón palpitante.
A mamá le gustaría Sviatoslav. En la oficina, el joven se comportaba con reserva. Anya comprendía que, siendo el jefe, las relaciones amorosas en el trabajo no eran bien recibidas. Sin embargo, en privado, él hablaba de amor y hacía alusiones a asuntos importantes que aún les esperaban. Anya no se atrevía a pedir una aclaración de estas frases envueltas en misterio, ya que eso podría destruir toda la romanticidad de su relación. Le tocaba imaginar por sí misma, y era imposible frenar la fantasía ingenua de una joven enamorada. En su mente se dibujaban escenas felices de un futuro radiante, una hermosa boda, ella en un vestido blanco, 2 niños, una casa acogedora. La euforia del amor transformaba el mundo circundante en una atmósfera etérea, impregnada solo de felicidad y alegría. ¿Cómo podría no confiar en la persona amada, en el futuro esposo? Vyacheslav fue persistente, y con el tiempo su relación trascendió los límites de lo platónico. Se encontraban en un apartamento, que Anya creía que era la residencia de Sviatoslav, a pesar de que el interior impersonal no contenía fotografías ni objetos personales. Anya justificaba esto como una guarida de soltero. Las horas que pasaban juntos parecían mágicas y suavizaban las incongruencias de la realidad. Ella abrió su corazón y se entregó completamente. Él, abrazándola, susurraba lo que ella tanto deseaba oír, que la amaba, que nunca había tenido una relación así con nadie más y que no quería separarse de ella. Ella absorbía cada palabra con avidez, memorizándola y repasándola decenas de veces después en la cama de su pequeña habitación en el apartamento alquilado. El mundo se convirtió en un mar de amor, y todo lo demás parecía trivial e insignificante. Incluso el tiempo ahora se medía de encuentro en encuentro. Así pasaron varios meses. Cada mañana, Anya comenzaba el día con un ataque de náuseas. No tenía sentido seguir dudando y atribuir el malestar a problemas estomacales. La sensación de cambios felices y emocionantes llenaba su ser, erizando los nervios. La visita al médico confirmó sus sospechas. Estaba embarazada de 6 semanas. Al salir de la clínica, Anya se detuvo, tratando de controlar la avalancha de emociones que la invadían. Su corazón latía con alegría, y los pensamientos giraban en su mente como un torbellino. Necesitaba comunicarle a Slava la maravillosa noticia de inmediato. ¡Qué alegría le causaría! Finalmente podrían dejar de ocultar su relación y casarse, como él había insinuado desde hacía tiempo. Parece que la naturaleza misma se alegraba con ella. El sol enviaba sus cálidos rayos para acariciar su rostro, y una suave brisa le acariciaba el cabello. Con las alas de la felicidad se dirigió al trabajo, deslumbrante y emocionada, irrumpiendo en la oficina del futuro padre, algo que nunca se había permitido antes. Él levantó las cejas con sorpresa y, con un tono de descontento en su voz, preguntó: ¿Qué sucede? Habíamos acordado para mañana. Anya no podía contenerse más. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa, y sus ojos brillaban como estrellas. Slava, vamos a tener un bebé. Acabo de salir del médico. Al ver la expresión de desconcierto en el rostro de su amado, Anya se dio cuenta de que esperaba una reacción completamente diferente. Anya, comenzó él lentamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Entiendes, no esperaba este giro de los acontecimientos. Pero tú dijiste que me amabas y que querías estar conmigo, dijo ella, desconcertada. Él vaciló, bajando la mirada y buscando las palabras adecuadas. Anya no comprendía qué estaba pasando. Esto era la culminación de su amor. ¿Qué le desconcierta? Dime claramente, ¿me amas?, preguntó ella directamente. Sí, pero... continuó Slava. Pero los niños no estaban en mis planes. Estoy casado. Lo siento. Anya no podía creer lo que escuchaba. ¿Qué? ¿Cómo es eso?, susurró ella con los labios pálidos. La cabeza le dio vueltas y se sentó en una silla para no caer. Ahora algunas de las pequeñas cosas en su comportamiento adquirían una explicación lógica. Las piezas faltantes encajaban en un cuadro general.
pero ahora parecía mucho menos atractivo que antes. ¿Por qué no dijiste esto antes?, preguntó con voz temblorosa. ¿No lo sabías?, se sorprendió él, poniendo una expresión de inocencia. Pensé que entre nosotros todo estaba claro. Él permaneció en silencio un momento, tratando de no mirar a la joven pálida, y luego decidió sacar de su billetera unos billetes grandes y los colocó frente a ella sobre la mesa. Aquí. Es suficiente para el aborto y para que compres algo después. Anya miraba los billetes con los ojos abiertos por la sorpresa, como hipnotizada, sin poder apartar la vista. Le había dado todo, su alma, su cuerpo, su universo entero, y él mostró su actitud con unas cuantas notas de dinero. Esto es todo su amor, resonaba en sus sienes. Anya ya no podía estar cerca de esa persona. Todo su podrido interior se hizo tangible y le causó repulsión. Se levantó y salió corriendo del despacho, alejándose del mentiroso, para quien solo existían el dinero y sus propios deseos. En el vestíbulo, la señora Galina Grigorievna la recibió y, la voz de Galina Grigorievna temblaba con preocupación al intentar averiguar qué le había ocurrido a la joven, pues su apariencia alarmada había asustado a la mujer. Pero Anya, incapaz de hablar, se encerró en su habitación y lloró en la almohada hasta la noche. Su corazón se desgarraba por la traición de la persona en quien había confiado y a quien se había entregado por completo. En su desesperación, deseaba poder dormir y no despertar nunca más, para que el mañana nunca llegara. Pero, al amanecer, los insistentes rayos del sol la obligaron a abrir los ojos hinchados, levantarse y volver al trabajo, enfrentando problemas y continuando con su vida. El guardia en la entrada del edificio la detuvo inesperadamente. «Pase al Departamento de Recursos Humanos. Allí la están esperando». Anya, sorprendida, se dirigió al despacho indicado. Una mujer corpulenta con gafas de cristales gruesos la miró con indiferencia y le preguntó: «¿Viene por los documentos?». Anya quedó desconcertada por la pregunta inesperada. «No lo sé. Me dijeron que viniera». «Parchomenko Ana, todo está en orden. El jefe ha dado instrucciones para que la liquiden». «¿Cómo es eso? Debe ser un error», dijo Anya, atónita. La mujer solo se encogió de hombros. «No sé los detalles. Solo me dijo que fuera lo más rápido posible». La indignación dejó a Anya completamente desorientada. «Ahora mismo voy a hablar con Vyacheslav Viktorovich y aclararé todo yo misma». La jefa de recursos humanos se quitó las gafas y empezó a limpiarlas con un paño, mirando a la joven perdida desde arriba. Luego, con un tono maternal, le dijo: «Querida, Vyacheslav Viktorovich ha sido quien ha facilitado tu despido. No encontrarás la verdad aquí. Recoge tu liquidación en contabilidad y busca un trabajo mejor». Al regresar a casa, Anya se desplomó sobre la cama y lloró de nuevo, aunque la almohada aún no había secado las lágrimas anteriores. La vida se había terminado. Su amado resultó ser no solo un traidor y mentiroso, sino también un cobarde. ¿Qué haría ahora sin trabajo, sin profesión, sin dinero? Y además, embarazada. Pensamientos aterradores se apoderaron de su mente. ¿Y si acababa con todos los problemas de una vez? Tomarse unas pastillas o simplemente saltar desde la ventana del 9º piso. Nadie siquiera lloraría por ella. ¿Llorar? Nadie ni siquiera recordaría su nombre. Desde la puerta, la voz de Galina Grigorievna se hizo escuchar. «Anya, ven, vamos a tomar un té». De repente, Anya sintió una profunda vacío interior y sed. Su garganta estaba completamente seca, como si todas las emociones y energías vitales se hubieran ido con las lágrimas. Tambaleándose por el mareo y aferrándose a las paredes, se dirigió a la cocina y se sentó en una banqueta. La dueña ya la esperaba con una tarta recién horneada y 2 tazas de té aromático. Silenciosamente, le puso un gran trozo de pastel en el plato y lo acercó. Ese gesto casual de Galina le recordó a su madre. Anya cerró el rostro con las manos, lloró amargamente y le contó a la bondadosa Galina todo lo que había pasado,
como si se desahogara de un peso enorme. Galina Grigorievna suspiró pesadamente y sacudió la cabeza. «¡Vaya sinvergüenza!», exclamó al final del relato. Se acercó y abrazó sinceramente a la desgraciada por los hombros. Luego, de repente, la miró a los ojos y le preguntó con seriedad. «Espero que no estés pensando en un aborto, ¿verdad?» «No lo sé», susurró la chica. No quería mentirle. La idea había cruzado por su mente, pero aún no había tomado una decisión definitiva. «Ni se te ocurra», le advirtió la mujer piadosa con firmeza. «Es un pecado terrible. No se puede privar de la vida a un niño. El Señor lo ve todo. Dado que las circunstancias son las que son, lo mejor es que lo tengas». Anya comenzó a pensar en el niño. Hasta ese momento, para ella era solo un fruto del amor, una unión casual de células masculinas y femeninas. No había pensado en él como una persona que comenzaría a crecer y desarrollarse dentro de ella. Se imaginó al pequeño con manitos, piernitas y una carita divertida. Su mano se extendió hacia su vientre, como si quisiera sentir al futuro hijo. Desde lo más profundo de su ser, surgió y se expandió una cálida sensación agradable. Era el despertar del amor maternal. Por la mañana, Galina Grigorievna golpeó la puerta y, al no recibir respuesta, irrumpió sin miramientos en la habitación. La mujer se acercó a la ventana y apartó la gruesa cortina que impedía la entrada de la luz solar. «¿Qué haces aquí tirada? Mira qué buen día hace. Sal a dar una vuelta, te hará bien. Y al bebé también», ordenó con voz enérgica. Anya no se ofendió con la dueña. Sabía que solo le deseaba lo mejor. «Mira», dijo la mujer, «hablé con mi sobrina. Ella trabaja como administradora en una empresa de limpieza. Me prometió que podría conseguirte un trabajo allí. Dice que el salario es bueno y las condiciones aceptables. ¿Qué opinas?» Anya se levantó de un salto y abrazó agradecida a la mujer. Aún existen buenas personas en el mundo, personas como Galina Grigorievna, que no permiten que uno pierda la fe en la humanidad. Así fue como consiguió el nuevo puesto. Los trabajos eran variados, a veces difíciles, como limpiar ventanas sucias y frotar 1000 figuritas de porcelana, y otras veces, simplemente, limpiar superficies del polvo y lavar los pisos. Sin embargo, los clientes solían agradecerle con propinas, que según las reglas de la empresa, ella podía quedarse. Ese día, Anya tenía una tarea en una casa particular en las afueras de la ciudad. El autobús la dejó en la parada indicada, y al irse, la envolvió con su escape de gases nocivos. Ella tosió un poco. Ahora, como mujer embarazada, era especialmente sensible a los olores fuertes. Conteniendo la náusea que le subía por la garganta, Anya miró a su alrededor. Aquí se sentía paz y tranquilidad. Después del bullicio de la ciudad, parecía que alguien había apagado el volumen y se había instaurado un silencio absoluto. En unos momentos, sus oídos se acostumbraron a percibir los nuevos, o más bien, los sonidos olvidados. El susurro de las hojas en los árboles por la ligera brisa y el alegre canto de los pájaros. Annie, de repente, comprendió cuánto había echado de menos las melodías apacibles de la naturaleza. Se sintió ligera y agradablemente tranquila. La casa del cliente no estaba lejos de la parada. Era una moderna mansión de 2 pisos con un jardín bien cuidado. Anya presionó el botón a la derecha del alto portón, decorado con hermosos motivos forjados. Nadie respondió. La joven esperó un momento y volvió a llamar. El interfono cobró vida. Se escuchó una respiración pesada, un gemido, y luego un sordo sonido de un cuerpo cayendo. Al mismo tiempo, se oyó un clic que abría el candado del portón. Anya se dio cuenta de que algo no estaba bien. Entró rápidamente al patio y se dirigió a la puerta principal. Estaba cerrada. Nadie respondió a sus golpes. Mirando alrededor, vio una ventana abierta. Alguna fuerza invisible la levantó y la ayudó a subir por el alféizar resbaladizo de zinc. Sin pensarlo más, Anya entró en la casa y corrió a averiguar qué había sucedido. Frente a la puerta principal, en el suelo de cerámica, yacía un joven en una posición inusual.
La joven se arrodilló a su lado y le sacudió los hombros, intentando devolverlo a la conciencia. No estaba consciente, ni siquiera se oía su respiración. En sus labios morados había espuma blanca. Colocó el oído sobre su pecho y no escuchó latidos. Una angustia alarmante la invadió. Estaba muerto. ¿Qué hacer? Pero su mente rápidamente se puso en acción. ¡Ambulancia! ¡Rápido! Se orientó y se reprendió a sí misma mientras marcaba el número con dedos temblorosos. ¡Qué tonta! ¿Acaso no era obvio desde el principio? Explicó confusamente la situación al operador por teléfono. Ella escuchó pacientemente, preguntó de nuevo la dirección y confirmó que una brigada ya estaba en camino. Al finalizar la llamada, Anya miró al dueño de la casa. Dios mío, tan joven. ¿Y si la ambulancia se queda atrapada en el tráfico? Pensó, era necesario hacer algo. En su mente, de manera sorprendente y oportuna, vinieron a la memoria las claras instrucciones de su profesor de educación para la vida, quien una vez le mostró en un maniquí los principios de la reanimación cardiopulmonar. Al mismo tiempo, surgieron imágenes de alguna película en la que médicos reanimaban a un fallecido. Bien. Presiones firmes en la parte inferior del esternón. Frecuencia de 100 por minuto. Respiración boca a boca después de 5 o 10 presiones. La frágil joven se concentró y comenzó a bombear con todas sus fuerzas. 1, 2, 3, 4, 5. Respiración. Repetía una y otra vez. Y tantas veces. Sus brazos y hombros ya estaban adoloridos, pero ella, con determinación, continuaba intentando revivir al desconocido. El sudor comenzó a caerle de la frente, y su espalda estaba empapada. Pasaron solo 2 o 3 minutos, pero a ella le parecieron una eternidad. Pasó una eternidad. El hombre, de repente, soltó un sollozo, inhaló aire en sus pulmones y entreabrió los ojos. Con una mirada turbia, observaba el rostro de la joven que se había inclinado hacia él. «Eres un ángel», susurró inesperadamente, moviendo apenas los labios. «Soy Anya», sonrió ella. Su corazón latía desbocado, como si fuera a saltar de su pecho. Un temblor nervioso recorrió su cuerpo, posiblemente una reacción tardía ante la situación de emergencia. Sin embargo, la alegría por haber salvado una vida humana eclipsaba todas las demás emociones. Finalmente, se oyó la sirena del vehículo de emergencia. Un médico mayor y un paramédico con una enorme bolsa en la mano irrumpieron rápidamente en la habitación. Llamaron a la ambulancia. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó el doctor mientras examinaba al paciente. Ella describió brevemente lo sucedido. Cómo abrió la puerta, cómo encontró al hombre tirado en el suelo. ¿De verdad el corazón no latía?, preguntó él de nuevo. Anya detalló cómo había logrado reanimar al enfermo. Bien hecho, niña, has hecho todo correctamente, alabó el médico canoso. Mientras tanto, los experimentados profesionales de la salud colocaron una vía intravenosa al paciente. Le pusieron una máscara de oxígeno y realizaron un electrocardiograma. En un momento, la puerta de entrada se abrió de golpe y una joven mujer entró en la casa con rapidez. Lucía impresionante, como si hubiera salido de una portada de revista de moda. Su peinado estaba perfectamente arreglado, como si hubiera salido de un salón de belleza. Un elegante vestido se combinaba con un bolso carísimo. Anya lo había visto antes en la vitrina de una tienda de un centro comercial. Su precio superaba el presupuesto anual de una limpiadora. «Pashenka, Dios mío, ¿qué ha pasado?», exclamó mientras se acercaba al hombre, ya colocado en la camilla. «Doctor, soy la esposa. ¿Qué le pasa?». «Infarto», respondió brevemente el médico. «Aún no puedo decir nada definitivo. En el hospital lo examinaremos mejor». «Dios mío, ¿por qué?», exclamó ella, levantando las manos al cielo con gestos dramáticos, como una actriz mediocre. Luego comenzó a llorar por su marido, gesticulando exageradamente con las manos, mientras lo trasladaban a la ambulancia. La dueña de la casa observó cómo se iban, y luego,
De repente, se volvió bruscamente hacia Anya, la miró con frialdad y le preguntó con desdén: ¿Eres del servicio de limpieza? Sí, respondió Anya asustada. Pues adelante, limpia. ¿Qué estás esperando? ¿O acaso tengo que hacerlo yo misma?, ordenó bruscamente la mujer, reajustando su peinado, que había perdido su perfección por la reciente escena dramática. Anya quedó desconcertada por el brusco cambio en el comportamiento de la joven, maravillada por la frialdad de alguien que, apenas una hora antes, podría haberse convertido en viuda. Mientras tanto, la mujer tomó una ducha, preparó café y se sentó en la sala con su teléfono, aparentemente olvidando la presencia de un extraño en la casa. Anya solo pudo captar fragmentos de la conversación. No salió bien. Nuestro plan no funcionó. Sí, le puse el veneno como dijiste. Bueno, ¿qué más puedo hacer ahora? Está en el hospital. No te preocupes. El negocio será mío de todos modos. Solo tendremos que pensar en algo diferente. Anya se dirigió a la cocina de puntillas. Su alma estaba atormentada por sentimientos contradictorios. No se había recuperado completamente de las emociones anteriores, y ahora se enfrentaba a una nueva preocupación. ¿Había entendido y escuchado correctamente, o todo había sido una mera ilusión? En cualquier caso, no era su asunto. Los pensamientos sobre la conversación enigmática la acompañaron hasta la tarde. Al día siguiente, tenía un día libre. Despertó con una inquietante sensación de ansiedad, y de inmediato recordó la razón de su preocupación: el extraño incidente del día anterior. Tras dudar un poco más, Anya decidió ir al hospital, pues había escuchado el número de habitación del médico el día anterior. La joven sentía un inexplicable sentido de responsabilidad por el destino del hombre al que había salvado. Quería asegurarse de que todo estuviera bien con él. Al llegar a la sala, las dudas la invadieron nuevamente. ¿La comprenderían correctamente? Anya siempre se había sorprendido de que en una gran ciudad como esta, la gente pareciera tan indiferente hacia los demás. A los desconocidos casi siempre se les mira con sospecha. Si alguien intenta hablar en la calle, es un estafador, no un forastero perdido en la confusión urbana. Si alguien cae cerca de una pared, se le considera borracho, no enfermo, aquejado por un súbito ataque de una enfermedad crónica. Pavel aún se veía pálido, pero al ver a la visitante en la puerta, se alegró y le hizo una señal con la mano. «Hola, Anya, mi querida salvadora». Sonrió de oreja a oreja. La joven se sonrojó, sintiendo una cálida ruborización en sus mejillas. «¿Recuerda mi nombre?» ¿Cómo podría olvidarlo? Pensé que había llegado al cielo y que una hermosa ángel me recibía a la entrada. Al notar la timidez en el rostro de su reservada salvadora, añadió en un tono más serio: «Disculpa por la broma atrevida. Me llamo Pavel». «Mucho gusto», sonrió sinceramente ella. «¿Cómo se siente? ¿Qué dicen los médicos?» El hombre le contó que se sentía un poco mejor y que en su sangre encontraron rastros de glucósidos cardíacos, digoxina. Lo más probable es que se tratara de una intoxicación. Pero cómo llegó esa sustancia a su organismo era un completo misterio. A Anya le agradaba ese hombre bondadoso y alegre, que no se desanimaba ni siquiera en la cama del hospital. Recordó de nuevo la conversación que había escuchado por casualidad. ¿Y si realmente estaba en peligro? No era en vano que su esposa, tan pronto como se llevaron a su marido, había olvidado su salud y solo hablaba de negocios con alguien. Anya comprendió que nunca se perdonaría a sí misma si algo le sucediera a Pavel, fuera lo que fuera. Decidió contarle al hombre todo lo que había oído en su casa. La alegría de Pavel desapareció de inmediato. Frunció el ceño, y en sus ojos brillaron simultáneamente la preocupación y la tristeza. «Gracias, Anya. Tal vez me hayas salvado la vida por segunda vez». ¿Por qué esta noticia no lo sorprendió demasiado? Hace 2 años, nunca hubiera imaginado que algo así podría suceder. La cautivadora belleza de Regina cautivó al hombre desde el primer instante. Su valentía y determinación fueron interpretadas por él como señales de una personalidad fuerte y una individualidad notable.
En aquel momento, le parecía que esa era la clase de compañera de vida que debía tener, una socia con la que caminaría de la mano, apoyándose mutuamente en la alegría y en la tristeza. El romance se desarrolló tan rápidamente que Pavel ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta cuando apareció el anillo de compromiso en su mano y una carpeta con el certificado de matrimonio en la suya. Pero ahora, en el comportamiento de su esposa legal predominaban el egoísmo y una actitud consumista. Más allá de las boutiques, los salones de belleza y las vacaciones en países exóticos, poco le interesaba. De su esposo solo requería dinero, sin preocuparse por sus sentimientos, pensamientos, expectativas o sueños. Las conversaciones sobre hijos las cortaba de inmediato, ya que no deseaba arruinar su figura y verse mal en un nuevo traje de baño. El negocio prosperaba y las ganancias aumentaban, pero la amarga decepción por las expectativas engañadas seguía atormentando a Pavel. La fría belleza de su esposa ya no despertaba en él las mismas emociones. Su mansión seguía sin convertirse en el cálido hogar familiar al que deseaba regresar una y otra vez. Esa modesta joven que le había salvado la vida el día anterior era la antítesis completa de Regina. Su apariencia agradable no era deslumbrante, pero sí despertaba una simpatía constante, y aquel rubor casi infantil por la timidez era algo que no había visto en mucho tiempo. Ella conservaba una frescura, suavidad y feminidad natural y genuina. Anya, sería una gran alegría para mí si vinieras a visitarme de vez en cuando, dijo él, mirando con ternura sus vivos y sinceros ojos. Lo prometo, vendré, aseguró ella. Despidiéndose de la joven con una mirada melancólica, Pavel llamó al jefe de seguridad de su empresa, Andrei. Sabía que podía confiarle cualquier asunto. Tras escuchar la solicitud, Andrei advirtió de inmediato. Es posible instalar cámaras de vigilancia en su casa de manera discreta, pero estaré limitado en cuanto al tiempo, así que no puedo garantizar su instalación en cada habitación. Pavel aceptó, conformándose con que al menos hubiera algo. Al día siguiente, en su siguiente día libre, Anya volvió al hospital para ver a su nuevo conocido. La atracción hacia él era irresistible. Quería saber si se encontraba bien, ayudarle y simplemente mirar sus amables ojos grises. Anya, pasa, qué alegría verte, exclamó él al verla desde la puerta. La joven, sonriendo, se acercó y colocó una bolsa de frutas en la mesa de noche. Esto es para ti, vitaminas. Pavel apreciaba mucho ese gesto de cuidado. Solo su madre se había ocupado de él de esa manera, pero ella ya no estaba desde hacía 3 años. Regina, en cambio, nunca se había presentado. Solo había llamado para confirmar si él seguía vivo. Al tocar la puerta, entró en la sala el jefe de seguridad, Andrei, con un ordenador portátil bajo el brazo. Hola, solo un minuto. Aquí está. Solo una grabación por ahora. Mira, Pavel Sergeyevich. Anya, disculpa. No te vayas, por favor. Me gustaría hablar un poco más contigo, pidió el paciente, implorando con la mirada que se quedara. La joven sonrió y se sentó. A su lado, Abel encendió el portátil y revisó el breve video. En la pantalla se veía cómo su esposa había dejado entrar a un joven. Sus besos y abrazos íntimos en la entrada no dejaban dudas sobre la naturaleza de su relación. Regina lo condujo a la habitación y aproximadamente 1 hora después despidió a su amante. Pavel observó el fotograma detenido y exclamó: «Bueno, ahora todo está claro. Conozco a ese tipo. Es Vyacheslav, de la empresa competidora. Lleva tiempo intentando acercarse a mi negocio. Querían comprar mi empresa, pero lo rechacé». Al oír el nombre, Anya se estremeció y, sin querer, miró la pantalla. Un desagradable nudo se le formó en la garganta. «Yo también lo conozco», dijo ella en voz baja y con tristeza. Pavel la miró sorprendido y se despidió de su fiel asistente. Tan pronto como la puerta se cerró, preguntó: «¿No quieres contarme algo?». A Anya le apetecía no solo contarle todo, sino también refugiarse en el pecho de aquel hombre fuerte y amable, llorar y, en general, nunca irse de su lado. Aunque la historia que había escuchado era simple hasta lo banal,
Pavel sentía una profunda compasión por esta ingenua joven. Su sinceridad y pureza de pensamiento eran evidentes. ¿Cómo se podía destruir y pisotear una flor tan delicada? Encontrar a alguien así era muy raro, y Pavel no quería dejar escapar este precioso regalo del destino. Abrazó a la joven temblorosa y le permitió llorar en su hombro. Pavel no esperó pruebas adicionales de la infidelidad de su esposa y la conspiración contra él. Presentó de inmediato la solicitud de divorcio. Lo que vio en la pantalla fue suficiente. Su esposa también presentó una demanda de separación de bienes. En el día señalado, Ania asistió al juicio por petición de Pavel para apoyarlo moralmente. Aún estaba débil tras la intoxicación, y decía que la presencia de la joven le hacía sentirse mejor. En las últimas semanas se habían acostumbrado el uno al otro. Podían conversar durante horas sobre cualquier cosa. Su comunicación era sincera y ligera, y ambos no querían separarse. Ania se sorprendió al darse cuenta de lo importante que se había vuelto para ella ese hombre, aunque temía admitirlo incluso para sí misma. En la sala ya esperaban varias personas. Al frente, con una actitud triunfante, estaba Regina. Regina lucía impecable. Hoy se había vestido como una auténtica mujer de negocios. Su cabello estaba recogido en un moño ajustado, y el traje de sastre resaltaba sus curvas apetitosas. De la blusa blanca se asomaba un busto generoso que parecía querer liberarse de su encierro. Además, llevaba unas gafas, probablemente para aparentar más inteligencia y seriedad. En definitiva, estaba completamente preparada para asumir el control de la parte del negocio del exmarido, en el cual no tenía ningún conocimiento. Cerca, en una zona visible, se encontraba Vyacheslav. Sus ojos se movían nerviosos de un lado a otro, mirando tanto a su amante como a Pavel, que susurraba las últimas instrucciones a su abogado. Al ver a Ania, Vyacheslav se quedó paralizado. Sin embargo, Pavel se alegró de su presencia. Le hizo un gesto amistoso y le señaló una silla en la sala, invitándola a sentarse. La jueza, una mujer morena de unos 50 años con gafas de montura dorada, entró en la sala, y todos se pusieron de pie. Los abogados leyeron documentos largos, y luego intercambiaron cortesías con la jueza. Ania entendía poco de lo que ocurría, pero dedujo que Regina quería quedarse con la mitad de los bienes y el negocio del exmarido. Y Vyacheslav estaba haciendo todo lo posible para ayudarla. Al mirarlo ahora, después de todo lo sucedido, Ania solo sentía repulsión y náuseas. ¿Cómo pudo haberlo amado alguna vez, desearlo y llegar a considerar terminar con su vida por él? Allí estaba un tipo despreciable, dispuesto a mentir, engañar y traicionar para su propio beneficio. Y Regina no era mejor. Después de todo lo ocurrido, aún se atrevía a reclamar la propiedad del marido que había ganado su fortuna con su propio esfuerzo y mente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la pregunta de la jueza sobre si alguien tenía algo que agregar al caso. Ania levantó la mano con decisión. «Me gustaría decir algo», exclamó con emoción. La jueza se sorprendió, pero permitió que la joven hablara. «Quisiera decir que Regina no tiene derecho a los bienes», comenzó Ania con intensidad. «Ella ha sido infiel a su esposo con este hombre», y señaló a Vyacheslav. Él se encogió bajo las miradas curiosas de los presentes. Ania continuó. «Este hombre es un mentiroso y un villano. Me engañó y me abandonó cuando estaba embarazada, y luego empezó a cortejar a la esposa del competidor para hacerse con su negocio». Todos en la sala guardaron silencio, escuchando el ferviente discurso de Ania. Vyacheslav fingía que no se referían a él, y Regina la miraba con un odio fulminante. Solo Pavel no podía apartar la mirada admirada de Ania. La apasionada y sincera declaración de esa extraordinaria joven lo conmovió profundamente. Ella, que era una persona reservada, se había atrevido a hacer un acto tan valiente por él. Un gesto digno de una verdadera esposa y compañera de vida. La jueza se quitó las gafas y, con voz cansada, preguntó a la temblorosa Ania: «¿Y para qué me sirve esta información?». Ania se pellizcó discretamente, tratando de calmarse. «Para evaluar el carácter moral de la demandante»,
murmuró ella. La jueza cerró el expediente y golpeó la mesa con el mazo de madera. El tribunal se retira para deliberar, anunció. Todos deben levantarse, dijo el alguacil. Pavel se acercó a Anya y la atrajo suavemente hacia sus brazos. Todo su cuerpo temblaba y estaba a punto de llorar. Lo siento, supongo que he arruinado todo, susurró ella. No digas eso, Anya, exclamó Pavel, mirándola directamente a los ojos. Ahora me doy cuenta de lo increíble que eres. Te amo, y estaría encantado si aceptas ser mi esposa. Anya no pudo contener más las lágrimas, pero ahora eran lágrimas de felicidad. Lo abrazó, rodeando su cuello con los brazos, cerró los ojos y susurró. Sí, también te amo. En cuanto a la decisión del tribunal, Pavel no estaba preocupado. Regina se movía con soltura en el mundo de la moda, pero no entendía nada de leyes. Ella creía que su demanda ya había sido aceptada y que Pavel le entregaría obedientemente la mitad de todo. Parecía que había convencido a su amante de esto, pero no había tenido en cuenta que, hace 2 años y medio, ella se casó con un empresario ya establecido con una firma sólida y propiedades. Todo le pertenecía por ley, y no había mucho que dividir. Así que Pavel, generosamente, permitió que su infiel esposa se llevara solo los regalos que le había hecho y una máquina quitanieves que había comprado en otoño. Un mes después, Pavel y Anya se casaron y esperaban con ansias la llegada de un nuevo miembro a su familia. Un día, Regina apareció inesperadamente en la oficina, completamente preparada para la batalla, incluso con maquillaje de guerra. Su maquillaje brillante hacía que sus ojos se viesen seductores, casi como de gato. El escote revelador de su ajustado vestido rojo apenas contenía 2 caros implantes. El profundo escote, aparentemente por accidente, mostraba su muslo perfecto. «Hola, Pasha. ¿Cómo estás?», maulló con voz melosa. Él sonrió, observando los patéticos intentos de su exesposa de seducirlo. «Estoy genial sin ti», dijo, sin ocultar su aversión. Regina comprendió que sus encantos ya no tenían el mismo poder sobre su exmarido, pero continuó hablando con un tono suave. «Querido, la situación no ha sido nada agradable. Pasé casi 3 años contigo, y al final no me queda nada». Pavel se quedó sin palabras por la audacia de Regina, pero pronto recuperó la compostura. «Me pusiste los cuernos y conspiraste a mis espaldas. Agradece que no fui a la policía». «No inventes, no pasó nada de eso», dijo ella con una voz inocente. «Además, no te has molestado en devolverme todas las cosas y joyas que te regalé. ¿No te alegra el coche que compraste con ellas?». Se podía ver que Regina se esforzaba por no decirle a Pavel todo lo que realmente pensaba de él. «Querido, mi coche necesita combustible», dijo ella, haciendo una sorprendente deducción lógica. «¿Y por qué no te mantiene tu amante?», pensó Pavel, pero se contuvo de hacer el comentario mordaz. Sabía que, justo después del juicio, Vyacheslav había desaparecido de la vida de Regina para siempre. La desafortunada divorciada ya no le interesaba, y no había manera de acercarse a Pavel. «¿Quizás deberías empezar a pensar en conseguir un trabajo?», preguntó él directamente. La paciencia de Regina se estaba agotando. Sus expectativas de conmover a su exmarido no se cumplieron. Ella lo miraba con intensidad, pero trataba de seguir hablando en un tono calmado y sereno. «Por eso mismo vine. Contrátame para trabajar aquí». «No tengo vacantes para ti», sacudió la cabeza él. Ella infló los labios y adoptó una expresión de desamparo. «Aunque, espera, creo que necesitamos una limpiadora en el personal», recordó su exmarido. «Estás bromeando. ¿Quieres humillarme?», estalló ella enojada. «No, pero así demostrarás que has cambiado, y luego veremos». Pavel no estaba bromeando. Regina casi se ahoga de rabia y frustración, y salió corriendo de la oficina, golpeando la puerta con fuerza. Se calmó un poco en la recepción, arrojando una mirada fulminante a la secretaria, y volvió a entrar. «Lo siento, Pasha.
Me descontrolé. A partir de ahora empezaré a cambiar. Pero necesito mucho este trabajo, en serio, dijo con tono conciliador. Ya te he dicho lo que pienso. Comienza como limpiadora. Ella solo suspiró. Bueno, no hay otra opción, dijo ella, resignada. La sumisión inesperada de Regina sorprendió a Pavel, pero él ya no quería perder más tiempo con ella. La envió al Departamento de Recursos Humanos y se fue a casa. Allí le esperaba Ania con el pequeño Sergei. Ahora, su mansión se podía considerar verdaderamente un acogedor nido familiar. Después del trabajo, deseaba regresar rápidamente a ese lugar donde le esperaba su amorosa y tierna esposa, el risueño balbuceo del bebé y el delicioso aroma de la comida casera. Para ayudar a la joven madre, Pavel contrató a una niñera, Irina, una enfermera diplomada en el pasado, que parecía de confianza y era excesivamente atenta con el niño. Ese sábado, los esposos planeaban ir al teatro para una función de estreno. Ania estaba muy nerviosa al dejar por primera vez a su hijo solo con la niñera. Repitió por centésima vez dónde estaba todo y pidió a Irina que llamara con frecuencia o enviara mensajes. Durante el intermedio, ella estaba visiblemente nerviosa. Irina no había llamado y su teléfono estaba apagado. Su inquietud se transmitió a Pavel. «Vamos», dijo él brevemente a su esposa. En el camino a casa, Ania instaba desesperadamente a su marido, aunque normalmente temía la velocidad. La casa los recibió con un frío aliento de silencio mortal. No había niñera ni niño en ninguna parte. «Dios mío, Sergei», exclamó la joven mujer, desesperada. Pavel intentó una vez más llamar a Irina. La respuesta fue un silencio abrumador. Era urgente llamar a la policía y dar la voz de alarma. Irina corría por un callejón estrecho hacia el lugar donde se suponía que debía recoger el coche. El bebé parecía pesado, y eso le impedía acelerar el paso. Su corazón latía frenéticamente. ¿Por qué acepté esta locura? El dinero, claro, es bueno. Pero, ¿y ahora qué? Se arrepentía tardíamente la mujer en su mente. El traqueteo y la creciente angustia de la mujer inquietaron al bebé, que frunció el ceño y empezó a llorar a gritos. «Justo lo que me faltaba», pensó ella. «Cállate, en este instante». Siseó al niño y lo apretó con fuerza. El bebé lloró aún más fuerte. Los nervios de la niñera se estaban agotando. «¡Cállate, cállate!», gritó desesperada y sacudió al niño con furia. El pequeño no se calmaba. De repente, de la nada, apareció un enorme perro negro que, mostrando los dientes, bloqueó el camino de la mujer. La sorpresa la hizo detenerse como si la hubieran clavado al suelo. Irina había temido a los perros desde la infancia. Intentó retroceder, pero el perro se acercó más, se puso en posición de ataque y empezó a ladrar ferozmente. El miedo paralizó completamente a la mujer. Atrapaba al bebé que lloraba sin parar y no podía moverse ni siquiera un centímetro. El perro continuaba ladrando, de manera fuerte y amenazante. «Esto es el final», pensó ella desesperada. Al final de la calle sonó la sirena de un coche patrulla. Correr era inútil. En ese momento, Pavel y Ania llegaron en su todoterreno. La joven madre saltó del vehículo y, sin mirar lo que tenía delante, corrió a toda prisa hacia su hijo. Solo al abrazar al lloroso Sergei, se relajó y comenzó a llorar también, besando sus diminutas manos. El perro negro corría alegremente alrededor de los reunidos, como si entendiera quién era el suyo y quién el extraño. Los agentes de policía esposaron a la ladrona y la metieron en el coche patrulla. Un vecino curioso salió por la puerta para observar el espectáculo. «¿Sabe de quién es este perro?», preguntó Pavel, acariciando al Salvador con gratitud. «Es el perro de Semyonovich, Bruce», respondió de inmediato el hombre. Antes vivían con él una pareja joven con un niño pequeño. Bruce no se separaba de ellos, cuidaba al bebé. Luego se mudaron a otra ciudad y el perro se quedó con el anciano. Hace poco él enfermó y murió, y ahora Bruce está solo, vagando por ahí.
Nosotros lo alimentamos, pero no podemos adoptarlo. Ya tenemos suficientes mascotas. Bruce parecía entender que hablaban de él. Se acercó más y se sentó frente a Pavel, levantando las orejas. Sus ojos castaños observaban atentamente al hombre. «Bruce, ¿quieres venir a vivir con nosotros?», preguntó Pavel. El perro emitió un aullido de aprobación, y los presentes estallaron en risas alegres. ¿Aceptó? Bueno, entonces, súbete al coche, dijo él abriendo la puerta del vehículo. Bruce esperó a que Anya y Sergei se acomodaran. Luego se metió detrás de ellos y se acomodó a su lado. ¡Qué inteligente!, sonrió la joven madre y acarició al perro en la cabeza. Bruce aprovechó la ocasión para lamer la mano de su nueva dueña. Irina no tardó en confesar. Delató a Regina sin reservas, revelando que la había contratado para robar al bebé y prometió pagarle generosamente. Los policías enseguida interrogaron a la exesposa de Pavel, quien pronto admitió su culpabilidad. «Sí, fui yo quien sobornó a la niñera», gritó furiosa al investigador, mirándolo directamente a los ojos. «Solo quería justicia. Tantos años desperdiciados. Aparte de ropa y joyas, no obtuve nada. Solo quería cambiar al niño por lo que me corresponde por derecho». En su furia, incluso confesó su participación en el envenenamiento del exmarido y delató a su cómplice, Vyacheslav. Ahora, ambos enfrentaban una larga condena en prisión. Pavel descendió a la cocina. Se escuchaba música melódica y tranquila. Anya estaba preparando algo para el almuerzo, moviéndose ligeramente al ritmo de la música y tarareando suavemente. Pavel se acercó por detrás, la abrazó con ternura y, siguiendo el ritmo, la besó en el cuello. Ella se detuvo, conteniendo el aliento, dejó de cortar las verduras y, girándose, le devolvió el dulce beso. En una esquina de la cocina, Sergei, jugando en su corralito, sonaba alegremente con sus sonajeros. Bruce se acomodó a su lado, observándolo con adoración. «Anya», susurró Pavel, mirándola a los ojos profundos. «¿Y si tuviéramos otro par de bebés como este?». La joven se rió, abrazándose a Pavel. «Claro, cuantos más nos dé Dios. Solo que, si es posible, me gustaría que al menos fuera una niña». Sus ojos brillaban con calidez y reflejaban todo el universo, con sus estrellas y planetas. En ellos había todo lo necesario para una vida feliz: fe, esperanza,